posesión demoníaca y abducción alienígena. Las similaridades en el enigma. He estado investigando temas conectados con el fenómeno OVNI. Ha sido aparente en una gran cantidad de personas que he entrevistado, que el efecto de estas interacciones, ya sea con inteligencias no humanas o con otras conciencias, parece demostrar muchas similaridades entre la experiencia de abducción extraterrestre y la posesión espiritual demoníaca. Es una cosa terrible. He podido identificar las siguientes similaridades entre las abducciones de extraterrestres y la posesión de espíritus impuros, lo que parece confirmar que ambos fenómenos son ejecutados por las mismas inteligencias. La forma de operar, el factor de terror. La mayoría de las personas sentirían el mismo pánico de ser abducidos de sus recámaras por extraterrestres que les hagan experimentos traumáticos, como de ser poseídos por demonios o entidades desencarnadas. En ambos casos ese terror se basa en la incapacidad de detener las actividades intrusivas. Es observable, al menos en todas las personas que entrevisté, y habiendo leído mucha literatura sobre ovnis, que muchas personas preferirían admitir que tuvieron abducciones antes que considerar posesiones demoníacas, ya que lo primero ofrece al menos la atenuante de un contacto con lo que ellos creen es una forma de inteligencia superior, llegando a un extremo, tal vez, como el psiquiatra de Harvard John Mack y una larga lista de personas dice, que es tener contacto con mensajeros de Dios, mientras que lo segundo denota un contacto impuro, moralmente corrupto, y tal vez hasta cooperación con la fuerza más negativa del universo. Es por esto que muchas personas caen con más facilidad si estas inteligencias se presentan como hermanos estelares o alienígenas, pues queda la duda de su naturaleza, y muchos piensan que en realidad pueden ser ángeles positivos o seres benevolentes buscando ayudar a la humanidad, cuando esto es solo otra de sus caretas. 2. Podemos juzgar la naturaleza de estas entidades por sus efectos en las personas que contactan. Y por los resultados, podemos ver que su interferencia no tiene nada de positivo y atenta altamente contra el libre albedrío. 3. Todos los que reportan haber sido abducidos, nunca vuelven a ser los mismos, como si sus captores alienígenas estuvieran siempre cerca, o en algunos casos, dentro de ellos. Esto es muy parecido a una infección o un estado de posesión. El Dr. William J. Baldwin, investigador del fenómeno de las posesiones de entidades, apoyado por su esposa la reverenda Judith Baldwin, se refieren en muchas ocasiones a las entidades obscuras de este modo. Son como bacterias, ni más ni menos. Son otra forma de vida pero que tiene un propósito diferente. Tienen conciencia y voluntad propia. Muchos investigadores están afirmando que sus pacientes abducidos están encontrando las experiencias más y más aceptables, e incluso transformativas espiritualmente. El señor John Carpenter, director de la investigación de abducciones para el Mutual UFO Network, MUFON, ha notado una actitud de mayor aceptación en los contactados y abducidos. El Dr. John Mack dice que muchos abducidos desarrollan afecto por sus captores alienígenas. La autora Whitley Strieber admite amar y extrañar a estas criaturas, pese a que la han sometido sin anestesia a experimentos médicos, incluyendo sondas nasales y anales. En el caso de posesiones espirituales demoníacas, una gran cantidad del éxito de la entidad para entrar en el huésped depende de la cooperación del huésped. Si el huésped encuentra poder, beneficio o incluso amor como resultado de la entidad invasora, entonces el huésped encontrará más y más aceptable la presencia del invasor, y en muchos casos transformativa, al punto de desarrollar una dependencia o amor hacia las entidades. El síndrome de Estocolmo, reconocido en víctimas y cautivos de terroristas, es algo que encontramos una y otra vez en todos estos contactados. 5. Los extraterrestres y las entidades espirituales se presentan de maneras idénticas. 6. Hay muchos casos donde las víctimas son incapaces de separar las identidades verdaderas de estas entidades, si son extraterrestres o demonios, lo que sugiere que estas entidades son la misma cosa.
Muchas personas confunden a los extraterrestres con ángeles, otro ejemplo de la incapacidad humana de discernir correctamente y dejarse llevar por una experiencia espiritual. 7. Adicionalmente, ya sean extraterrestres o entidades, ambos pueden ser capaces de comunicación telepática, inducir estados alterados e hipnóticos, provocar regresiones y sugestiones, esconderse, tanto en el sentido de convencer exitosamente al huésped de que no existen, como de convencer a una gran porción del público de su inexistencia. También ambos son capaces de esconderse en el sentido físico, dentro de una psique fragmentada, y en otras ocasiones dentro del cuerpo físico, cuántico o espiritual del huésped. Reacciones agresivas cuando son descubiertos, igual que un alto nivel de estrés emocional causado por su descubrimiento. La persona entrará en rabia, negación, y acciones impulsivas así como en un estado de intranquilidad emocional. Viajes por el tiempo. Obtener control físico y mental sobre sus huéspedes por periodos extendidos de tiempo. Manipulación y forzar a sus huéspedes a realizar actos en contra de su voluntad, incluyendo actos sexuales violentos, crímenes, incluso suicidio. El culto del templo solar puede ser un ejemplo extremo de este concepto. Su líder Luke Couret clamó tener contacto con extraterrestres y dijo que la única forma de ir a su planeta era a través de la gloria del fuego, lo que resultó en la muerte por fuego de todos los miembros del culto en 1994. Mover físicamente a sus huéspedes de un lugar a otro a través de varios medios, comprometiendo el libre albedrío del huésped a través de control mental y manipulación. Interacción con los huéspedes a nivel de alma. Establecimiento de niveles jerárquicos altamente organizados capaces de interactuar y controlar un amplio número de humanos al mismo tiempo y simultáneamente. De acuerdo al Dr. Gregory Little, psicólogo e investigador ovni, estas entidades se manifiestan o entran en los niveles perceptivos humanos desde bajas frecuencias del espectro electromagnético. Interrumpen el viaje transitorio del alma después de la muerte. Ejemplos de esto se pueden encontrar en la misma Biblia y en varios trabajos del autor y doctor cardiólogo Maurice Rawlings, Toelenbach, video en inglés anexo. Claman representar a la luz, es decir, a un poder espiritual más alto, lo que es interesante considerando que la traducción literal de Lucifer es portador de la luz. Estas entidades no parecen haber tenido un origen humano anterior. Cualquier tipo de entidad pudo haber sido también poseída o abducida. Sin ir a más detalles, es bueno recordar que se dice que los demonios, o ángeles caídos, fueron removidos de la gracia, pese a que fueron originalmente creados por Dios. En efecto, es posible que hayan sido influenciados, incluso poseídos y abducidos también, por Lucifer en el tiempo de la gran rebelión en el cielo. Estos seres estelares pudieron haber sido vulnerables a posesiones y abducciones tanto como los humanos lo han sido. Ambos grupos pueden haber decidido interactuar con los humanos, siguiendo una agenda específica de su controlador, Lucifer. El Dr. Baldwin menciona la similaridad de algunos demonios con insectos. Muchos ufólogos reportan interacciones con seres que parecen insectos. A nivel mundial, muchos líderes gubernamentales, militares e industriales, junto con la población general, pueden actuar de manera idéntica a estas entidades por el relativamente alto nivel de posesión e influencia que estas entidades tienen sobre las personas que ocupan áreas de liderazgo. Lo mismo para personas públicas, del medio del entretenimiento, etc. Al parecer son capaces de crear seres tipo robots orgánicos para que lleven a cabo labores en el mundo físico. Pueden crear voces en las mentes de los huéspedes. Muchos investigadores de renombre ven una conexión directa entre el fenómeno ovni y la magia negra. Estos seres convencen a las personas de que son elegidos, especiales, y prometen regalos o concesiones por su cooperación e implementación de sus agendas. Intentos de hibridar cuerpos con su propio material genético y manipulación del alma de donantes humanos. Inducir el estado de sueño, donde información en código y oculta es implantada en la mente del huésped para posterior acceso cuando ellos deseen que la persona lleve a cabo cierta acción. Intentos para disuadir al huésped de usar su libre albedrío, o de ejercerlo de una manera que no beneficie a las entidades. Ambas entidades no les importa para nada el libre albedrío de sus huéspedes. Las cosas que las entidades pueden hacer, lo pueden hacer en menor grado sus víctimas y huéspedes. Muestran grande familiaridad con la tecnología.
parecen ser capaces de influenciar a los humanos para desarrollar y utilizar tecnologías. Estas tecnologías tienen orígenes en situaciones de parasitación donde una persona tuvo contactos interdimensionales para crear ciertas tecnologías que eran convenientes a las agendas de estas entidades. Cabe mencionar que ante todas estas familiaridades, no queda más que rendirse a la evidencia y saber que en nuestro planeta, vive en otra dimensión un gran grupo de seres con agendas contrarias al bienestar humano, inmersos en su propia guerra espiritual y la cual continúan a través de los humanos a quienes usan como peones. Y que la humanidad duerme sin saber el drama de proporciones cósmicas que le envuelve, y la necesidad de entender que debe alinearse con su creador, a menos que desee quedar alineado automáticamente con los seres caídos. Gracias por su atención, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.